No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido las fiestas del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, soy Michael Root y les hablo de los jardines de Ofel en el monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén. Fue aquí, en el monte del templo, donde Isaías proclamó que los dirigentes de Israel establecerían un pacto con la muerte y un acuerdo con el infierno, violando el pacto de Dios con Abraham. Israel estableció precisamente un pacto así el 13 de septiembre de 1993, al que se hizo referencia como el Acuerdo de Paz de Oslo, nombrado por la ciudad donde se inició en Noruega. El Acuerdo de Oslo demuestra el agudo sentido del humor que el Todopoderoso ha mostrado a lo largo de toda la historia. Oslo en hebreo moderno significa la silla del inodoro. Este fue un acuerdo con el infierno sobre el cual el Todopoderoso dijo que iba a tirar de la cadena. En la primavera del año 2000 anuncié, si hemos corregido con exactitud el calendario bíblico de ese año, veremos la violencia desencadenarse en Jerusalén el 28 de septiembre del año 2000. Viendo el pasado, reconocemos que ese mismo día, Ariel Sharon ascendió al monte del templo y leyó los últimos días de la profecía en Ezequiel. El derramamiento de sangre que le siguió continúa hasta el día de hoy, y se conoce ahora históricamente como el comienzo de la segunda intifada o levantamiento. Este es el día en que el Todopoderoso anuló el pacto con la muerte de Israel justos momentos antes del cumplimiento del séptimo año. Te invitamos a que te unas a nosotros en estudios de televisión de Lester Sumrall, donde esa presentación de multimedia sobre las profecías en las fiestas del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Esta es Profecía Bíblica 201. Y ahora, veremos el episodio número 24 en la serie de 26 partes sobre las profecías en las fiestas del Señor, Jerusalén, como una copa que hará temblar a todas las naciones. Con todo vemos en las Escrituras que Damasco se va a convertir en un montón de ruinas. Damasco será un agujero negro del que salga humo en el planeta Tierra. Para que eso suceda, no vemos mucho de ello aquí, pero los sirios son los que están detrás de una gran parte del terrorismo allí. Si se resolviese el problema de Damasco, pondría fin a algunas cosas. Así que creo que lo que nos disponemos a ver y al extenderse esto por todo el mundo, reconocerá el lector que cuando comienzan a moverse en contra de Israel, los ataques terroristas van en aumento, y cuando Israel descienda como un martillo, será como una antorcha entre las gavillas, incinerando a los enemigos a su alrededor. Entonces veremos a las Naciones Unidas ponerse en pie y condenar lo que ha hecho Israel para protegerse. Vas a ver al mundo entero tomar las armas. Arafat se fue en una gira por 18 países con el fin de obtener el apoyo de estas naciones y declarar el Estado palestino. Fue a 18 países enemigos de Israel para conseguir que le apoyasen, lo cual no fue un accidente que sucediese entonces. De modo que lo que sucederá muy pronto cuando hagan esa movida tan estúpida es que Israel descenderá sobre ellos, y cuando pase eso verás todos los periódicos en el mundo y todos los medios de difusión de noticias por todo el planeta ponerse en contra de Israel. Va a haber una gran fervor y se va a producir una división. Vas a ver a los cristianos en Estados Unidos que dicen que han reemplazado a Israel ponerse en su contra. Vas a presenciar una división que se producirá causando gran terror y derramamiento de sangre. Vas a ver a los cristianos luchando unos contra otros incluso en ese país, y verás cómo algunas cosas tiemblan con proporciones apocalípticas. Todo lo cual va a preparar el camino para que se pueda producir la invasión de Gog y Magog. Israel será completamente invadida, y durante 10 días no habrá esperanza alguna en cuanto a la salvación de Israel. Como dice en Zacarías, Jerusalén se convertirá en una copa de vértigo para todas las naciones de alrededor.
El mundo entero está a punto de temblar. Será incontrolable porque van a saber lo que va a pasar y no habrá manera de impedirlo. Bill Clinton no lo puede detener. El gobierno de los Estados Unidos no lo puede detener. Nadie puede detenerlo. Y el mundo comenzará a echarse a temblar. Una mañana te despertarás y sabrás que ha llegado el momento. El martillo ha golpeado y te levantarás por la mañana, te meterás en la ducha y dejarás correr el agua sobre ti y después de que se detenga el temblor, orarás y darás gracias a Dios por haberte informado de esto por adelantado. Y ahora que te has tranquilizado, ya habrás dicho que mi vida es un sacrificio vivo. Lo coloco sobre el altar y quiero vivir mi vida para ti. ¿Qué quieres que haga? Y justo entonces, al sentirte agradecido porque Él te avisó por adelantarlo, vas a saber exactamente lo que pasará. Chun, chun. Exactamente a quién tienes que llamar, a quién tienes que ver, porque entonces, y a partir de ese momento, va a ser una carrera contra el reloj. Para llegar a la meta, sabrás que ha llegado la hora de la verdad. Muchos de vosotros no creéis en realidad que esto vaya a suceder. Este puede ser el año. Pensáis que no puede ser ese el año. Y de hecho puede que no lo sea, pero es algo que no se puede hacer a escondidas. Requiere tiempo y el movimiento de tropas desde el punto de vista logístico hacer que las cosas sucedan. De modo que vamos a saberlo por adelantado y ese día cuando te despiertes y sepas que ha llegado el momento, estarás preparado, estarás listo porque estaremos a punto de vivir el momento más emocionante en el tiempo más agnaticio en el planeta Tierra y a partir de ese momento será una carrera desenfrenada para llegar a la meta. Durante 10 días Israel será invadida sin que haya la menor esperanza de que Israel se salve. Durante esos 10 días, al producirse la invasión de Gog y Magog, y dejará tras de sí una matanza en la que las 2/3 partes del pueblo en la tierra de Israel morirá. Al final de ese periodo, en el que los aliados de Israel serán hechos pedazos, como dice en Zacarías capítulo 12, todos aquellos que vengan en contra de Judá y Jerusalén serán hechos pedazos, aunque el mundo entero se reúna en contra de Judá y de Jerusalén, indicando a los aliados de Israel que serán hechos pedazos. Al leer el relato de Ezequiel sobre este Gog y Magog, descubrimos que al mismo tiempo que Gog y Magog vienen en contra de las montañas, él pone garfios en las mandíbulas de Gog y Magog y van en contra de la tierra de pueblos sin muralla para saquearlos. Si va a haber un momento en la historia del mundo en que los aliados de Israel van a estar listos para el saqueo, es justo ahora en los Estados Unidos de América. Vemos las sequías que se han producido en Rusia y en otras partes del mundo, y lo que vemos que está sucediendo aquí es el tiempo en que los aliados de Israel, que serán hechos pedazos a pesar de que el mundo entero se reúna en contra de Israel, es necesario que estemos preparados a la expectativa para ese tiempo, como dijo el profeta Isaías: entra en tus aposentos por un momento, porque el Señor va a castigar a las moradas de la tierra, cierra tras de ti tus puertas. Entra en tus aposentos durante ese momento, porque la tierra no encubrirá ya más a sus muertos. La tierra no podrá absorber la sangre que será derramada sobre ella. Habrá un tiempo en el que tendremos que cerrar las puertas tras nosotros, ocuparnos de las cosas allí mismo y estar preparados a que pasen estas cosas. No solo quedará más remedio porque al final de este periodo de tiempo producirá una terrible matanza sobre el planeta. Necesitamos dejar las cosas en paz durante un tiempo, ocuparnos de las cosas de la familia en casa. Entonces se nos instruye que salgamos y ese será el tiempo en el que los preparativos para el Yeroska no habrán sido en vano. Ahora es el tiempo en el que cerrar las puertas, en el que no salir, asegurándote de que tienes una manera de ocuparte de todo durante un breve periodo de tiempo. Entonces cuando salgas y le lleves una olla de arroz y de frijoles calientes a una familia que no ha tenido nada que comer en un mes, tendrás un público atento. Podrás ocuparte de otros, podrás poner las cosas ante ellos, llevarte tu calendario y lo que necesites para dejar estas cosas muy claras, porque será cuando tu ministerio cobrará vida. No salgas ni intentes salvar al mundo en medio de esto, porque este mundo no se va a salvar. Habrá un remanente que será salvo.
Y en esos momentos ese remanente no existe. Nosotros no somos el remanente. Permanecen al final. Este no es el final. Vemos que a lo que algunas personas se refieren como el remanente desaparecen por el camino, han estado desapareciendo por todo el camino y todavía no ha habido presión alguna. Este es un tiempo en que cuando llegue el 1 de Tishri, comenzará un temblor en el planeta Tierra y a partir de ese momento se producirá la carrera a gran velocidad por llegar a la meta. Durante los próximos 10 días en la tierra de Israel, sin esperanza de que Israel sobreviva, vemos que el día 10, que es el 10 de Tishri, Yom Kippur, el día de la expiación, será cuando Dios luchará por Israel. Ese será el día en que Dios será santificado ante los ojos de todas las naciones porque va a incinerar a los ejércitos de Gog y Magog en las montañas de Israel. Durante todo ese momento, en ese tiempo, en el mundo entero ha creído que Dios no existía, que Dios ha permanecido callado en el cielo, que el juicio de Dios que había prometido no se va a producir porque Dios es paciente y compasivo y no desea que nadie perezca, pero cuando llegue este día y cuando comience ese mes sabático y empiecen a suceder estas cosas, veremos de qué modo Dios hará que todo tiemble. Él luchará desde el cielo por su pueblo Israel y será santificado a los ojos de todas las naciones. Van a saber que Dios ha luchado por Israel en ese día y en Yom Kippur, el día de la expiación. Ese será el día de la redención nacional de Israel. Es el día que ha sido apartado para el pacto que se realizó por medio de la sangre del Mesías que confirmó con su pueblo durante una Shevúa. Será entonces cuando la ceguera que se ha producido en parte en Israel será eliminada de sus ojos, entonces le mirarán y verán al que traspasaron, como dice en el capítulo 12 de Zacarías. No al regresar a los cielos, no está hablando de eso. Mirarán al que traspasaron. Llorarán y lamentarán por él como se llora y se lamenta por un hijo único. Verán el testimonio que ha puesto Dios en la tierra sobre su Hijo. Ese testimonio que es el mayor testimonio de los hombres, y en ese día será revelada el arca del pacto. Con eso comienza la última Shabúa. Por lo tanto, los últimos 7 años terminarán en el 70 jubileo a partir de cuando Israel entró en la tierra al principio. Al llegar a este punto, después de que Dios haya luchado por Israel y haya incinerado a sus enemigos, nos prepararemos durante los próximos 5 días porque vamos a tener la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos en el monte del templo por primera vez en casi 2000 años. Durante esos 5 días de prepararse para la fiesta de los tabernáculos, será cuando vamos y dejaremos el monte del templo, usaremos apisonadoras para acabar con los restos de la mezquita de Omar, la cúpula de la roca será eliminada del monte del templo y los cientos, posiblemente miles de cadáveres serán arrastrados fuera del monte del templo. Entonces es cuando es necesario tener el sacrificio de la vaquilla roja. Esa vaquilla roja que nace en la tierra de Israel, que le nace a una vaca Holstein blanca y negra, cuando se sacrifique a esa vaquilla no será una expiación de sangre. Esa vaquilla roja deberá ser totalmente incinerada. Su sangre, sus cuernos, su estiércol, su pelo, todo deberá reducirse a pura ceniza y a continuación meter la ceniza en agua. ¿Qué tenemos entonces? Lo que tenemos es lejía. Lo que tenemos es un desinfectante que no se aguacha lo suficiente, si no se diluye lo suficiente, arrancará la piel del cuerpo. Esa es el agua de purificación, que es un desinfectante, es un jabón. Eso es lo que usaremos para frotar el monte del templo y para limpiar el monte del templo para que podamos guardar la fiesta de los tabernáculos. Esto es importante porque lo que va a pasar en la fiesta de los tabernáculos este año es un suceso de lo más emocionante. Durante la fiesta de los tabernáculos, durante 7 días, celebraremos en el monte del templo. Y al final de ese periodo de tiempo llegará el último gran día, el 8º día. De nuevo buscamos en los evangelios para ver cómo el Mesías profetizó acerca de lo que sucedería en este tiempo. En los evangelios vemos al Mesías interpretando la Torá e interpretando las fiestas y siempre nos fijamos cómo las interpreta y lo que dice en las diferentes fiestas. Una vez que sabemos cómo debemos interpretar estas fiestas y lo que representan las sombras de las imágenes, sabremos cómo se va a cumplir en ese evangelio Juan, donde leemos acerca del último gran día. El evangelio de Juan, quiero recordarte que dice que en aquel entonces Yahshua no caminaba entre los judíos en Jerusalén debido a que los dirigentes judíos querían matarle. No se le exige
no se le exige subir a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos para Yom Teruah, el día de las trompetas o el día de la expiación, pero cuando se trata de la fiesta de los tabernáculos, la Torá exige que así lo haga. Permanece alejado de Jerusalén hasta este momento, planeando subir a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, enviando a sus discípulos aparte y por adelantado. Él iría por otro camino diferente entre personas entre las que nadie esperaría que estuviese, cubriéndose, y una vez que estuviese en el monte del templo, estaría en un lugar seguro, donde habría miles de personas allí arriba y no habría manera de que ellos le detuviesen entre todo el pueblo que estaría en el monte del templo, porque el pueblo le amaba. El pueblo sabía que había algo especial en este rabino y eran los dirigentes religiosos los que iban tras él. Así que te llevo a ver esta vista del monte del templo y al Evangelio de Yohanan Juan, al capítulo 7, donde leemos acerca de lo que sucedió al final de esta fiesta. Este es el ensayo que se realizaba todos los años. Quiero volver a recordarte que cada una de estas fiestas tiene un ensayo que es una parte integral de su significado. Durante cada una de esas 3 fiestas que se nos requiere que subamos a Jerusalén, hay una expectación de que sea ese el año cuando venga el Mesías. Sabemos que este ensayo tiene que ver con la entrada del Mesías en Jerusalén. Así que en el último día de la fiesta de los tabernáculos, que se llama el último gran día, sobre el cual leemos en el Evangelio de Juan, Yohanan, ese es el día en el que, como ves aquí en la pantalla, todo el monte del templo está abarrotado. Hay entre 100 y 150,000 personas, codo con codo, haciendo que el monte del templo esté totalmente abarrotado con personas que están en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de los últimos gran día. Justo delante del templo, la parte superior de esta línea azul, aquí representa el camino que habría de seguir el Cohen Gadol. Al salir de donde está el altar de bronce, en lo alto del monte del templo, saldría de donde estaba el altar de bronce llevando un lavacro de bronce que tenía una vara en él y andaba entre 2 filas de sacerdotes que están representados por esta línea roja que desciende aquí. Los sacerdotes estaban codo con codo, unos frente a otros, formando un camino que llegaba hasta el altar, descendiendo del monte del templo, pasando por la verja, bajando hasta el estanque de Siloam. En la Biblia del rey Jaime se llama el estanque de Siloam, pero en hebreo Siloam, que significa el apóstol o el enviado. Vemos a estos sacerdotes formando esas 2 filas, codo con codo. Hay miles de ellos formando este camino hasta abajo. Llevan delante de ellos frondas de palmeras, que en ocasiones son de 10 a 13 pies de altura. Todos están firmes llevando con sus manos las frondas de las palmeras, permanecen en silencio. Toda la congregación permanece en silencio. Al descender el sumo sacerdote del monte del templo, llevando el lavacro de bronce en sus manos, bajando al estanque de Siloam, el versículo 29 del capítulo 7 dice: pero yo lo conozco porque de él procedo y él me envió. En este es el día de Siloam, de la oblación del agua, cuando dijo: yo soy del Siloam, o del enviado, el apóstol, el mandado, de la misma manera que lo fue Moisés. Está diciendo: yo soy el Siloam, yo soy el enviado, yo soy aquel acerca del cual habló Moisés, que Dios habría de enviar al profeta, y a ese profeta debéis escuchar. De modo que es allí donde hace esa proclamación. Al bajar el sumo sacerdote al estanque de Siloam, a continuación coge el lavacro de bronce por la vara y lo usa para coger agua del estanque de Siloam. En el momento en que lo mete en el agua y lo saca, los sacerdotes, los Kohanim, que rodean a esa área, comienzan a meter las frondas de las palmeras y a exclamar a voz en grito: ¡Ven Mesías! ¡Ven Mesías! ¡Ven Mesías! ¡Ven Mesías! ¡Ven Mesías! Y de inmediato el resto de los sacerdotes a lo largo de toda la línea comienzan a gritar juntos: ¡Ven Mesías! ¡Ven Mesías! El monte del templo está lleno. Hay 150,000 personas que han desmontado ya sus sucas, sus tabernáculos, y que han quitado de encima de ellos las frondas de las palmeras, y ahora están allí de pie en el monte del templo,
con esas palmeras que ya no están verdes, están meneando y haciendo sonar la grita, ven Mesías, a gritar los 150,000 personas, todas juntas, se les puede oír millas y millas a la redonda como un eco que se transmite por las colinas del campo en Judea. Esto es algo que sucedió todos los años en esa época. Todo el mundo gritaba, ven Mesías, mientras el sumo sacerdote subía de nuevo todo el camino hasta el monte del templo, que es un paseo de 15 a 20 minutos, teniendo que subir toda esa colina hasta llegar justo delante del altar de bronce, y cuando el sacerdote se encontraba delante del altar de bronce, se producía el silencio entre la multitud. Nadie se atrevía a respirar por todo el camino, mantenían sus frondas de palmeras quietas, nadie se movía porque querían enterarse de lo que iba a pasar a continuación, y no se oía ni un sonido. El sumo sacerdote cogía el agua del estanque de Siloam en su lavacro y colocándolo en la esquina del suroeste la derramaba sobre el altar. Se podía oír el del agua se derramara sobre el altar de bronce. Justo en ese momento, en el silencio sepulcral, al derramar el lavacro sobre todo aquel altar, es cuando el Mesías echaba su talita hacia atrás y gritaba con todas sus fuerzas, si algún hombre tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Cuando gritaba aquello en medio del silencio de ese momento, el pueblo decía, este es el Mesías, este es el profeta acerca del cual habló Moisés, este es el Mesías, acababa de interpretar a Micra. Ellos están familiarizados con todo lo que el profeta ha hablado sobre el Espíritu Santo siendo derramando en los últimos días. Ellos saben eso, y él dijo, el que clame a mí, venga a mí, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Cuando ellos decían, sin duda alguna, este es el Mesías, habían otros que decían, espera un momento, ¿acaso vendrá el Mesías de Galilea? Y se produjo una división entre el pueblo. Pero Juan dijo estas palabras, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque él no había sido aún glorificado. Eso fue algo que pasó cuando se hizo la oblación del agua en Siloam, al final de la fiesta de Sukkot. Durante la fiesta de Sukkot llegan las lluvias tardías, que son el doble de las lluvias de la primavera. Durante la fiesta de Sukkot, el agua que cae sobre la ciudad de Jerusalén lava totalmente las calles de Jerusalén. Es como si después de toda la suciedad y el polvo del verano, esa agua cayese a chorros por las calles de Jerusalén, descendiendo por todas las escaleras y lavando literalmente toda la ciudad de Jerusalén, dejándola limpia. Hace solo unos pocos años las lluvias tardías cayeron con tal fuerza que el torrente de las aguas descendió de la ciudad de Jerusalén, bajando por los Guaris hasta llegar al Mar Muerto, arrastrando un par de autos de la carretera y haciendo que muriesen algunas personas debido a la cantidad de agua que cae en esa época de lluvias tardías en tan torrencial. Yo pregunto, ¿es entonces cuando el Mesías está cumpliendo lo que dijo Yohanan, Juan el Bautista, cuando dijo que el Mesías bautizaría con el Espíritu Santo y fuego? ¿Es la época de Siloam o de las lluvias tardías cuando el Mesías derramó el Espíritu Santo y bautizó a sus seguidores con el don del Espíritu Santo al tiempo de Siloam o la lluvia tardía? No, derramó el Espíritu Santo en la época de Shavuot, la fiesta de las semanas, la época de las primeras lluvias. Fue entonces cuando fue primeramente dado el Espíritu Santo y la profecía de Joel se cumplió. Pero la profecía se refería a una lluvia temprana y a una lluvia tardía, teniendo que ser la lluvia tardía una doble porción de lluvia y una doble porción del Espíritu de Dios. El Mesías nos está diciendo concretamente cómo debe ser interpretada la oblación del agua de Siloam, porque 40 años después de su muerte, entierro y resurrección, el templo fue destruido y cesaron los ensayos en Jerusalén. Él está allí para interpretarlo, y sus discípulos están allí como escribas para escribirlo al interpretar el Mikra tal y como se había ensayado. Nos está informando de que
Ese es el día, el 22 de Tisri, el día que caerán las lluvias tardías, tendrá lugar en el gran último día al final de la fiesta de Sukkot. Es por eso que debemos de prepararnos y limpiarnos ahora. No es una opción. Nosotros podemos o bien limpiarnos o prepararnos ahora, o el derramamiento de la lluvia tardía no formará parte de nuestra experiencia. Si deseamos permanecer en el monte Gerizim con nuestra propia religión, nuestra propia manera de hacer las cosas, pasará de largo junto a nosotros. El Mesías volverá derecho a Jerusalén y le abrirá los ojos a su pueblo. Y entonces, de la misma manera que las lluvias tempranas descendieron primero sobre el judío y también sobre el gentil, en estos últimos días abrirá los ojos de su pueblo Israel y será derramada primero sobre el judío y también sobre el gentil. Este es el momento para prepararnos. Michael Rood regresará en tan solo unos momentos. Desde la época de los 40 se ha hablado mucho del movimiento de la lluvia tardía en los círculos cristianos. Y al continuar los cristianos yendo en círculos durante los últimos 60 años, hemos visto que el movimiento de la lluvia tardía ha dado como resultado poco más que una desenfrenada edificación del reino nicolaita. Sin embargo, el Todopoderoso tiene un plan para los últimos días que conmoverá a los reinos religiosos de los hombres, derribándolos por tierra. Él ha prometido levantar un ejército de hombres poderosos, llenos de una porción doble del Espíritu y del poder de Dios. Te invitamos a que te unas a nosotros la próxima vez para ver el episodio número 25 de una serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor, el último gran día. Este es Michael Rood desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se aclare el humo.